parte final de Agárrate y te quiero recordar que si quieres hacer una cita con Kaloyer o Tramonte, pues hazla con tiempo porque ahí en el local de tu red se están respetando todas las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19, de manera que no se pueden atender tantos clientes como Kaloyer atendía antes. Así que a través de su página web, que es www.tured.com, haces la cita o a través de la aplicación de Kaloyer, que es Tu Red. La bajas en tu teléfono inteligente y cuando te den la cita, cuando tengas la suerte de tener la cita, trata de ser puntual, porque ahí en el local se está respetando la máxima cantidad de personas para evitar, o mejor dicho, para que se respete el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate y en esta parte final del programa vamos a conversar con nuestro colega español Eugenio Narváez. Buenas noches, Eugenio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. ¿Qué tal? Pues aquí en esta ya madrugada española, después de un día agitado por las noticias políticas que se han venido produciendo, ¿no? Sí, bueno, y te tenemos hoy miércoles, que ya la audiencia, sobre todo quienes nos ven desde España, están acostumbrados a verte el lunes, pero el lunes tuvimos ese programa especial, porque hubo 3 amigos que viven allá en España que me dicen, ¿qué pasó con el español? Que no estuvo el lunes. Bueno, el español está aquí el miércoles, así que cuéntanos, Eugenio, ¿cómo va la cosa por allá? Pues la cosa va muy mal, yo no sé cómo calificar lo que está pasando. Ese manual que me decías tú la semana pasada parece que está funcionando porque las acciones del gobierno prácticamente están poniendo en alarma o en estado de alarma a los españoles. ¿Por qué? El pasado fin de semana, por un lado, teniendo en cuenta, y te acordarás que hablamos que, dada la situación del coronavirus en Madrid, pues se iban a llevar a cabo confinamientos selectivos a lo largo de la capital, hasta un total de 37 distritos sanitarios. Resulta que amanecemos el sábado con unas declaraciones del vicepresidente segundo del gobierno diciendo, en un círculo de su partido, de Podemos, diciendo que él va a trabajar todo lo posible para que, aprovechando esta crisis sanitaria y esta crisis económica que tenemos en España, pues se vaya a proclamar de nuevo la República y acabar con la monarquía. Eso fue el sábado. El domingo se produjeron también algunas manifestaciones y el lunes por la mañana el presidente del gobierno acudió a la Casa de Correos, sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, para verse con la presidenta de la Comunidad Autónoma, entrando en ella como si fuera un salvador, porque en Madrid está en una delicada situación. Las competencias de sanidad son de la Comunidad Autónoma de Madrid y desde que el estado de alarma se produjera y se acabara, resulta que el gobierno no ha hecho nada porque ha estado de vacaciones. Eso pasó el lunes y luego durante el martes y miércoles, que se han producido acontecimientos importantes, como es el hecho de que se tenía que haber producido la entrega de despachos a los nuevos jueces de la Escuela de Jueces Española, en este caso que tenía lugar en Barcelona. Resulta que nos encontramos con la sorpresa el lunes por la noche de que Su Majestad el Rey no iba a acudir a esa entrega de despachos, cosa que no se había producido la falta de Su Majestad el Rey en los últimos 43 años, desde que se instauró la democracia. Hay que tener en cuenta que es muy importante la presencia del rey, por el simbolismo que tiene desde el punto de vista de lo que significa el rey y también la Constitución española. Bueno, pero Eugenio, en este momento que hay este movimiento contra la monarquía, faltar a un evento como este tan importante para España no es hacer o dejarle juego a quienes están en contra de que haya un rey o una reina, una monarquía en España. ¿Por qué dejó de ir el rey? A ver, el rey es un elemento fundamental de la democracia. España es una monarquía parlamentaria, pero últimamente se están produciendo hechos que empiezan a ser un poco preocupantes en cuanto al comportamiento que tiene el gobierno con el rey. Nadie se explica, ni el Consejo General del Poder Judicial, que hasta el pasado viernes tenía confirmada la presencia de Su Majestad el Rey en este acto tradicional de la justicia española, como la entrega de despachos. Nadie se explica
lo que ha ocurrido. Ahora bien, sí hay que decir que es preceptivo que el gobierno dé el placet para que el rey pueda acudir a este tipo de actos. Y durante el fin de semana, la Casa Real anunció al Consejo General del Poder Judicial que el rey no podría acudir por orden del gobierno en este caso. Ya va. Eugenio, explícame bien eso, porque acuérdate que toda la audiencia no es española. ¿Cómo que el gobierno ordenó que el rey no podía estar ahí? Vamos a ver, el rey tiene cedidos todos sus poderes a las cámaras legislativas y al gobierno de la nación. El rey lo que hace, vamos a decir, es firmar los decretos reales y hace, vamos a decir, las veces de convalidador de las actuaciones tanto del gobierno como del Congreso y del Senado. Pero para acudir a determinados actos o bien para dar determinados discursos necesita la aprobación del presidente del gobierno, en este caso del gobierno. Y por lo que sabemos, aunque nadie ha dado una explicación oficial, todo parece indicar que el gobierno no ha dado el placet. ¿Y eso por qué lo decimos? Porque hoy, en unas declaraciones llevadas a cabo por parte de la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, simplemente ha dicho que era una decisión bien tomada y no ha dado ninguna otra explicación. Pero suponemos que a lo largo de los próximos días los partidos de la oposición pues van a pedir explicaciones bien en la sesión de control que tiene lugar los miércoles o mediante iniciativas en distintas comisiones del Congreso o Senado. Sí, porque admitir este tipo de hechos uno tras otro es lo que trae finalmente que Eugenio, que los espacios sean ocupados por este tipo de personajes que lo que quieren en la política es acabar con el pasado y acabar con todo lo que signifique democracia. Es que está claro que quieren acabar con el régimen del 78 y si me permites te voy a dar otros dos detalles más que todavía agravan más la situación. Resulta que hoy en la sesión de control del gobierno, en una pregunta normal dirigida al ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, el ministro ha comentado que la semana que viene se empezará la tramitación de los expedientes de indulto para los políticos presos que llevaron a cabo el delito de sedición y que está así sentenciado por el Tribunal Supremo hace aproximadamente unos 3 años, que se va a cumplir el día 1 de octubre. Pues bien, el Gobierno, por boca del ministro de Justicia, ha dicho que va a empezar a tramitar los indultos a personas que estaban condenadas por un total de 100 años de cárcel por el delito de sedición y por el delito de malversación de fondos. Si te parece eso poco, y se lo pasaba casi a media tarde, casi a primera hora de la noche a nuestro querido Roberto, pues resulta que el Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros de que en el futuro se va a hacer una nueva ley de telecomunicaciones y en esa nueva ley de telecomunicaciones, si se dieran casos necesarios para la seguridad del orden público, bien seguridad nacional o bien por motivos de alteración de la tranquilidad en España, pues resulta que nos puede controlar tanto el Internet como el WhatsApp como otros tipos de redes sociales, con lo cual esto lleva muy mal camino, ¿no? Bueno, eso es una dictadura ya. Si eso se logra, ya eso es una dictadura. Controlar las comunicaciones es controlar la libertad de expresión. Exacto. Pone los supuestos de seguridad nacional, el orden público y cuando se produjera algún acontecimiento que afectara a la sociedad desde ese punto de vista, pero lo cierto es que nos estamos quedando todos muy extrañados y vamos a decir que en estado de alarma. Hoy las redes sociales eran prácticamente un clamor y basta ver las portadas de algunos de los periódicos que van a salir mañana por la mañana, como por ejemplo el periódico ABC, en donde dice que una vez más el gobierno ha claudicado ante el independentismo catalán. Hay que decir también que además de estar negociando con el independentismo catalán y con los hijos de ETA, con Bildu, los presupuestos generales del Estado, resulta que el gobierno está llevando una serie de actuaciones, pues la verdad que está causando clamor y cierto miedo hacia qué puede pasar, ¿no? Porque lo cierto es que la situación económica es realmente grave, dado que hoy España ha entrado en recesión según los datos económicos que nos dicen
que España ha perdido en el último trimestre un 17% de su Producto Interior Bruto, y por otra parte, pues la pandemia, hay más de 70 ciudades y pueblos de España confinados, y puede ser que la Comunidad de Madrid en este momento tiene 37 áreas de la ciudad y de la región confinadas, pero puede ser que vaya más porque cada vez los casos de fallecimientos son aproximadamente 247 personas, y hay un nivel de contagio de unos 11.000 diarios aproximadamente, ¿no? Bueno, tú sabes que todo eso es el caldo de cultivo de la represión, finalmente, ¿no? Porque todo esto va a traer malestar social y pues el gobierno lo que va a hacer es reprimir y someter. Lo que sí estamos comprobando es que la gente está empezando a despertar ahora, porque estamos ya a 24 de septiembre, la gente ha estado de vacaciones, la gente está muy tranquila. Hay que reconocer también que después de 95 días de confinamiento pues necesitaba respirar un poco. Y ahora, ¿qué les está ocurriendo a mucho? Pues resulta que su empresa está en un ERTE y los ERTEs están en situación complicada porque tardan un mes y medio en tramitarse. Por otra parte, el ingreso mínimo vital, que es un ingreso que se da para gente con necesidad, resulta que tampoco se está tramitando en condiciones y está colapsado. Y como tercera cuestión, pues todo eso indica que que la situación del paro va a aumentar de una forma importante, y además hemos sabido hoy a última hora de que esas ayudas que hablaba el gobierno español de los 140.000 millones de euros que iba a dar la Unión Europea, Ajá. te acordarás que se dividían en dos partes, una de 72.000 millones de euros, que vamos a decir que eran suscripciones o ayudas establecidas a planes concretos, y luego otra de 63.000 millones de euros que eran ya a un crédito del 0,15% de interés. Pues bien, según noticias de última hora, parece ser, y además está Pedro Sánchez ahora mismo en Bruselas, porque se tenía que haber celebrado mañana una cumbre de la Unión Europea, pero no se ha celebrado porque el presidente de la Unión Europea, uno de sus escoltas, ha padecido el coronavirus y entonces se ha tenido que suspender. Pues bien, el presidente del gobierno parece ser que le han dicho que esas ayudas o suscripciones no computables en pago de intereses van a ser de 40.000 millones de euros y no de 72.000 millones de euros. Bueno, se reduce bastante. Exacto, con lo cual pues todavía puede agravar mucho más todo lo que sucede en España desde el punto de vista económico, porque antes ya se hablaba que con los 72.000 millones de euros entre el ingreso mínimo vital, las jubilaciones y la situación de la seguridad social, que prácticamente no se podrían hacer ningún tipo de planes, ¿no? Ustedes, yo no sé cómo funcionan los periodistas allá en España, ¿tienen un gremio, una asociación o algo? Bueno, sí, hay gremios y asociaciones y demás en España, pero hay que decir que ahora mismo el periodismo en España está mal, no peor, ¿no? Porque te pregunto, porque el tema esto de controlar las telecomunicaciones afecta al periodismo hoy en día, pero radicalmente, porque ahora informamos a través de las redes. YouTube es una red, por ejemplo, ¿no? Sí. Y los periódicos, aunque salgan en papel, que todavía España es uno de los países que todavía tiene periódicos en papel, pues la gente donde más los lee es en las redes. Sí, sin duda. No, hombre, en España lo que está sucediendo es que hay, vamos a decir, que los medios audiovisuales, televisiones y demás reciben ayudas del gobierno. Después de la pandemia recibieron 2 televisoras del orden de 15 millones de euros, y los medios de papel están en una crisis profunda desde el punto de vista de que la tarta de la publicidad se ha reducido, desde el punto de vista de que las empresas, muchas de ellas, no han sabido afrontar con tiempo y con tranquilidad todo este avance del Internet y de los periódicos online. Y luego, pues como siempre, en España hay un viejo refrán que dice que un periodista come langosta para llevar sardinas a casa. ¿Con eso qué quiere que le diga? ¿Me entiende lo que quiero decir, no? No, explícalo. A ver, un periodista, cuando el refrán español que dice que un periodista come langosta para llevar a su casa sardinas, quiere decir que acude a actos que pueden ser de mucho lujo, de mucho
o muy rimbombantes, pero luego en su casa, pues no precisamente vive con lujo ni con cuestiones rimbombantes, sino que vive modestamente, ¿no? Esa es la realidad. Es verdad. Del periodismo a nivel mundial, además. Pero lo importante es que los periodistas, si somos libres y pretendemos ser independientes, pues lo que sí somos ricos es en cultura, opinión, libertad y sobre todo en vocación, ¿no? Aquellos que la tengan. Exactamente, los que la tengan y los que realmente sean periodistas y no anden buscando poder político, etcétera, ni negocios. Es así, Eugenio. Es así. Por eso es que tú estás aquí en la plataforma de Factores de Poder. No, es que usted y yo nos parecemos bastante. O sea, si hay algo que nos caracteriza a ambos es que la rebeldía, ¿no? Así es. Y por circunstancias no iguales, pero sí parecidas. Usted tuvo problemas en Venezuela, yo tuve problemas en mi tierra vasca. Y para nosotros la bandera de la libertad es lo más importante que puede haber, ¿no? Así es, y ojalá lo entiendan los españoles. Después que se pierde la libertad, recuperarla es muy difícil, es muy difícil. Es muy complicado ver lo que está pasando. Existe una cierta anestesia por parte de la sociedad, repito, o sea, la gente ha venido y ahora se está encontrando de choque con este tipo de noticias. Y luego también hay que decir un poco pues, que la clase política española no es la clase política de la transición, que era una clase dialogante, que era una clase que de una u otra manera pues, quería llegar a acuerdos, consensos. Hoy precisamente uno de los líderes que se ha visto damnificado por el resultado de las últimas elecciones generales, Albert Rivera, le han hecho una entrevista en una televisora española, concretamente en Telecinco, y decía que uno de los graves problemas que tiene en este momento la política española es que el político está pendiente de Twitter, que está pendiente de las redes sociales, que está pendiente de vender su imagen, vamos a decir, pero que no llega a dialogar ni llega a plantearse realmente discusiones políticas. Pero es que las cosas en el mundo hoy están marcadas por eso, por si estás o no estás en las redes sociales, que por cierto vi en las redes sociales de Albert Rivera que abrió un despacho jurídico, ¿no? Que se va a dedicar al ejercicio privado del derecho. Ahora, yo sí le digo, Patricia, y te digo que yo conozco a muchos políticos, hablo con ellos prácticamente todos los días, en este caso pues a través de redes sociales y por teléfono, porque a causa de esta situación pues el viajar en España se pone complicado. Claro. Y son gente que trabaja. Hoy mismo he hablado con una diputada, con la diputada de Sevilla, Sol Krugman, y me decía, vengo de 4 días de estar en Madrid, y la verdad es que Madrid, por el tema del coronavirus, la cosa está complicada y estoy deseando llegar a mi casa para tomar una cervecita tranquila. Pero mañana a las 8 de la mañana me pondré delante del ordenador y acabaré cuando acabaré, porque claro, se está haciendo de manera telemática prácticamente todo. Todo, pero fíjate que ustedes están en España en la etapa que también se vivió en Venezuela, híbrida. ¿Sabes, Eugenio? Donde todavía había instituciones. Por ejemplo, cuando Chávez entró, todavía había una fiscalía que se podía respetar. Pues habían fiscales del Ministerio Público que eran realmente honestos, igual habían policías honestos, y habían parlamentarios honestos y trabajadores, pero eso se va acabando, ¿sabes? Entonces hay que aprovechar el momento en el que ellos intentan acabar con las instituciones, pero que dentro de las instituciones hay verdaderos ciudadanos, es decir, que hay verdaderos profesionales patriotas. Como la copa de un pino, que además tienen vocación, eso lo aseguro yo, porque conozco muchos. Ahora, en España sí se está produciendo desde el pasado 5 de enero, que es cuando Pedro Sánchez accedió al poder, muchos ataques a la monarquía, el intento de, por ejemplo, de querer renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué se dice que se quiere renovar? Que en sí le corresponde. Y aunque el principal partido de la oposición, que es necesario para llegar a ese cupo de los 220 diputados de 350, pues ¿qué es lo que se pretende? Pues de una otra manera cambiar los jueces y magistrados o los vocales del Consejo General del Poder Judicial para poner, por ejemplo, varios de Podemos, varios de algún grupo independentista o de partidos nacionalistas, y así modificar poco a poco las estructuras de la justicia. Hoy precisamente en ese acto que se ha celebrado en Barcelona, que era la entrega de
de despachos, pues las asociaciones judiciales. Se acordará que hace 3 semanas tuvimos aquí a una representante de las asociaciones judiciales, pues hoy han mostrado su queja, su extrañeza, se han lamentado por el hecho de que Su Majestad el Rey no haya ido y están esperando a que se produzcan unas explicaciones oficiales por parte del Gobierno y por parte de la Casa Real para averiguar el hecho de que Su Majestad Felipe VI no haya acudido, porque en sí mismo es muy grave, ¿no? Se supone que si la justicia tiene venda, a la hora de impartir justicia, pues una de las personas que representa desde el punto de vista institucional al hecho de la Constitución y al hecho de marcar, vamos a decir, la neutralidad de la justicia es el Rey de España, ¿no? Bueno, España, claro. Una vez que se acabe o que el Poder Judicial sea tomado por el Poder Ejecutivo, se acabó la democracia, Eugenio. Eso es absolutamente evidente. En el librito que tienen ellos, que siempre dicen, no, que es el librito que viene de Cuba, no, ese libro viene de la Unión Soviética, el manual de cómo acabar con la democracia. En ese librito está que primero hay que apuntar al Poder Judicial, y eso es lo primero que hace. Y eso Patricia, es lo que hay que preservar. Hoy estaba hablando con una persona que que tú conoces bien y yo conozco bien, que es Javier Rupérez, que el pasado lunes tenía que haber estado con nosotros, pero al haber trasladado el día no ha podido ser y estará, si Dios quiere, el lunes que viene. Me decía, Eugenio, ok, yo creo que estoy confundido si estoy en España. Y le digo, ¿por qué, Javier? Y me dice, pues muy sencillo, porque tal y como está moviéndose España, parece que estamos en China, gobernados por Sánchez e Iglesias. La carcajada ha sido tremenda, pero la realidad es que estamos viendo unas cosas muy preocupantes. Bueno, Eugenio, ojalá tengamos mejores noticias y mejores reacciones en España de los ciudadanos de las que hemos tenido en otros países que ya están viviendo en dictadura y es más difícil salir de eso. Gracias, Eugenio. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta el lunes. Bueno, con esto me despido hasta mañana.